Los diarios de la boticaria, novela web 17, capítulo 1. El hermano de Lahan, el niñero. Se escuchaba el sonido de una pala remover la tierra una y otra vez. Mao Mao, con la barbilla apoyada en la mano, miraba distraídamente al hombre que trabajaba en el campo. Estábamos justo a las afueras de la muralla de la capital, en un lugar donde mi padre adoptivo Loumen y yo solíamos tener un huerto, o bueno, tuvimos uno. Habíamos llegado a un acuerdo con los guardias. A cambio de que nos encargáramos de las enredaderas que cubrían la muralla, ellos harían la vista gorda con nuestro huerto. Pero la verdad es que llevábamos varios años sin cuidarlo. Estaba completamente abandonado. Eso sí, las enredaderas de la muralla estaban impecables. ¿Cuándo fue la última vez que vine a quitarlas? Pensé. Recordé la vez que vine a recoger plantas con Sasen y Kokuyou. En aquel entonces no tenía ni idea de cómo era Kokuyou en realidad. Y como no lo sabía, simplemente pensaba que no era un mal tipo. Pero el que ahora estaba en medio del huerto abandonado no era ni Loumen ni Sasen. ¡Vaya! ¡Pero si este es un lugar excelente! Quien se acaba de secar el sudor de la frente con una cara llena de vida era el hermano de Lahan. Resulta que se había puesto a arar el jardín de la mansión del estratega excéntrico y poco a poco se había pasado de los límites, así que al parecer le llamaron la atención. Pues claro que sí, pensé. Por esa razón, había venido a preguntarme si conocía algún terreno que pudiera usar, quitando el pequeño huerto que tengo en la ruinosa casa del Barrio Rojo para mis plantas medicinales. Este era el único lugar que se me ocurrió. Hermano de Lahan, siempre tienes tanta energía. El cuerpo es mi principal herramienta. Hay que comer bien, dormir bien y moverse bien. ¿Y qué vas a plantar? Considerando la estación, no parecía que hubieran muchas opciones. Ver al hermano de Lahan me daba calor, pero el vapor que salía de su boca era blanco por el frío. La verdad es que no pensaba plantar nada en concreto. Solo quería preparar la tierra para el invierno y mejorar el suelo. Así que no es una medida contra las langostas entonces. Hasta yo sabía que remover la tierra ayudaba a prevenir plagas de langostas. Lo había hecho hasta el cansancio. Bueno, de momento, ayúdame a esparcir esto. El hermano de Lahan señaló un saco grande. Me asomé y vi que contenía polvo de conchas marinas trituradas. ¡Ustedes también! ¡A ayudar! ¡Sí! Respondieron a coro. Un grupo de niños arremolinó a su alrededor. Eran Wufan, Sufan, Liufan, Junji y también Sisi. Vaya grupo más peculiar se ha formado. Me crucé de brazos y los observé con curiosidad. Era entendible que Junji estuviera ahí, pero que Sisi ayudara en el campo también era extrañísimo. Con lo mucho que se había pasado la vida siendo una noble señorita enferma. Ahora llevaba ropa sucia y sandalias de paja, pero el aire era helado, con las mejillas completamente rojas mientras esparcía el polvo de conchas. ¿Quién diría que era la sobrina de la emperatriz viuda y la prima del emperador? En teoría, debería de tenerla, pero se le veía tan feliz. Además, era una alegría que se hubiera recuperado tanto como para poder correr como lo hacía ahora. Me asusté un poco al verla como una bestia hambrienta hace un tiempo, pero parecía que ya se había calmado bastante. Oye, por ahí estás echando demasiado. Tienes que esparcirlo de manera uniforme. Si no lo haces bien, la cosecha saldrá mala. ¡Entendido! Al escuchar una respuesta tan obediente, no pude evitar acordarme de Cho-Oh y su fase rebelde allá en el barrio del placer. ¿Y si se lo encargo al hermano de Lahan? ¿Conseguiría que sea más dócil? El hermano de Lahan tiene carisma, pero no es ambicioso. Bueno, supongo que, como todo el mundo, quiere tener dinero y ascender, pero su aspecto actual le sienta demasiado bien. Un momento. Si estuve en la capital occidental, es porque Lahan me engañó para que fuera. Puede que el nombre del hermano de Lahan no pasa a la historia, pero quizás sus logros sí que se recuerden en las tierras del occidente. Solo espero que no se le ocurra organizar una revuelta. Si el hermano de Lahan se rebelara contra algo, solo me lo imagino con una asada en la mano liderando un grupo de campesinos. Oye, hermanita de Lahan, si no tienes nada que hacer, ven a ayudar. A veces, el hermano de Lahan me llama hermanita de Lahan. Normalmente lo negaría diciendo, no soy su hermana. Pero cuando lo dice él, a veces siento que no vale la pena discutir.
No es que no tenga nada que hacer. Fuiste tú quien me pidió que te enseñara un lugar que sirviera de huerto. Aún así, te vendría bien mover un poco el cuerpo. Además, hace un rato tenías una cara de agobio que no podías con ella. Parece que se había dado cuenta de que algo me preocupaba. ¡Qué observador es! Pero no me pregunto más. La verdad es que le estaba dando vueltas a qué hacer con Kokuyou. Es inofensivo para la gente inofensiva y peligroso para la gente peligrosa. Su forma de actuar, biológicamente hablando, es correcta. Quiero creer que no pasará nada si sigue frecuentando la casa Verdigris. Sazen, a quien le ha encargado la botica, no es un mal tipo en el fondo. Y la vieja bruja será una explotadora, pero no se mete en negocios turbios. Antes, probablemente me habría limitado a mirar para otro lado sin más. Pero ahora que trato con gente más cercana a la ley, me debato sobre si Kokuyou, que se ha desviado tanto del camino, debería ser castigado. Y el hermano de Lahan me lo había notado en la cara. Tienes cara de estar pensando en algo que no tiene solución. Sí, estaba pensando en algo que no tiene solución. Solté un largo suspiro. ¿Qué solía hacer en estos casos? Pensar en algo que no tiene respuesta es una pérdida de tiempo. De momento, lo apartaré y me centraré en lo que sí puedo hacer ahora. Voy a olvidarme de esto por un rato y a ponerme a trabajar. ¡Eso! Oye, tendría que haber traído a Lahan también. Seguro que a ese cabeza de chorlito no le vendría mal un poco de ejercicio. Si lo traes, al día siguiente estará para el arrastre. También es verdad. Tomé la azada que me ofreció el hermano de Lahan y empecé a mezclar el polvo de conchas con la tierra. Después de trabajar en el campo, me despedí del hermano de Lahan y los demás. Como no tenía intención de acabar cubierta de tierra, no había traído ropa para cambiarme. No podía volver a mis aposentos hecho un desastre, así que decidí pasar por el barrio del placer. ¡Puah! ¡Qué asco de sitio! En la que fue mi casa, una choza ruinosa, estaba Cho-Oh, el niñato de los demonios en plena adolescencia. Ya me pasaba por una cabeza. Solo he venido a cambiarme. De repente, Cho-Oh se puso de mal humor y se largó de la choza. ¡Vaya modales! Sin darle más importancia, abrí un viejo baúl. Dentro tenía varias prendas de ropa de un gusto pésimo que me habían dado en una tienda de segunda mano. Estaba pensando que cualquier cosa sería mejor que ir cubierta de barro cuando sentí que me tocaban el hombro. Al girarme, vi que era Sulin. Cho-Oh había crecido, pero Sulin también había dado un buen estirón. Aunque todavía la trataban como a un aprendiz, a este paso no tardaría ni 2 años en ser la que atendiera a clientes. ¿Necesitas algo? Siempre andaba pegada a Cho-Oh como su sombra. Sulin me miraba como si quisiera decirme algo, pero no puede hablar. Oye perfectamente, pero nunca ha pronunciado una palabra. Dicen que es así desde que nació. Quizás tenga un problema congénito en la garganta, o tal vez una enfermedad o una herida le quitó la capacidad de hablar antes de que aprendiera a hacerlo. Como boticaria, me picaba la curiosidad por investigar la causa, pero no es mi especialidad, así que es complicado. Sulin trajo una pequeña caja llena de arena. Cho-Oh está raro últimamente, escribió. Parece que, aunque no pueda hablar, le han enseñado a escribir muy bien. ¿Se comporta así con todo el mundo? ¿No solo conmigo? No es eso. Sulin frunció el ceño sin saber cómo explicarlo. Está obsesionado. ¿Con qué? Sulin sacó un libro de entre sus ropas. Estaba manoseado y desgastado, señal de que había pasado por muchas manos. Está raro desde que leyó este libro. Ya veo. Le di una palmadita en la cabeza a Sulin. Me lo llevo prestado. Está bien. Acepté el libro que me ofrecía. El título decía La villana del norte.